No me di cuenta de inmediato de cómo nuestra vida con Héctor se volvió deslucida, como si se hubiera desteñido bajo el sol. Al principio, nuestro matrimonio estaba lleno de pasión, como una ola poderosa que te derriba y no deja espacio para el cansancio. Pero los años hicieron su trabajo. El trabajo, la rutina, las conversaciones monótonas. Héctor y yo nos convertimos en dos mecanismos bien engrasados. Todo funcionaba, pero sin chispa. Él se sumergió en su taller de autos, en pedidos interminables, piezas, clientes, y yo observaba cómo nuestro nosotros se desvanecía lentamente, dejando solo un silencioso yo. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Café, llamadas de trabajo, proyectos. Soy diseñadora de interiores, y eso era lo que aún me mantenía. La creatividad era mi salvación. Pero incluso en esa parte de mi vida empezó a aparecer una monotonía gris. Fue en ese momento cuando Luis regresó a la ciudad. Luis es el hermano menor de Héctor, su opuesto en todo. Si Héctor siempre había sido confiable, predecible y realista, Luis era espontáneo, encantador y carismático, como un rayo de sol que atraviesa fácilmente cualquier barrera. Llegó inesperadamente, anunciando que volvía a su tierra natal para abrir un nuevo bar. En ese momento no le di mucha importancia, pero después todo cambió. Cuando me ofreció ayuda con el proyecto de diseño de interiores para su bar, acepté. Era solo trabajo, nada más. Pero con cada día, nuestra comunicación se volvía más personal. Las conversaciones sobre negocios se transformaban poco a poco en discusiones sobre la vida. Nos reuníamos a menudo para hablar sobre los detalles, muebles, iluminación, texturas, pero en algún momento comencé a notar que su mirada se quedaba en mí más tiempo de lo habitual. En sus ojos había algo que no veía en los de Héctor desde hacía mucho tiempo. Atención, interés. Intenté ignorar esa sensación, convenciéndome de que todo estaba bien. Héctor simplemente estaba demasiado ocupado para prestarme atención, y yo era sensible por eso. Pero Luis, era como si me viera tal como soy, esa persona que yo misma había empezado a olvidar. A su lado, volví a sentirme no solo como esposa, sino como mujer, y eso me asustaba. ¿O quizás me atraía? Héctor no prestaba atención a nuestras reuniones. Solo le importaba su trabajo. Sentía que la brecha entre nosotros se hacía cada vez más profunda, pero en lugar de intentar cruzarla, parecía que subconscientemente iba en la dirección opuesta. Luis estaba cerca, y su presencia se volvía cada vez más significativa. Ambos sabíamos que jugábamos con fuego, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo. Cuando Héctor dijo que se iba a una conferencia de automóviles por unos días, sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad. La idea de tener tiempo para estar sola me alegraba en parte, pero ya había una sombra dentro de mí. Algo inevitable. Luis. Un par de días después de que Héctor se fue, Luis me llamó. Carla, ¿qué te parece si nos vemos? Quiero mostrarte el bar y hablar sobre algunos detalles. ¿Quizás puedas ayudarme con algunas ideas? Claro, respondí, intentando sonar tranquila, aunque por dentro todo temblaba. ¿Cuándo? Esta noche. Nos vemos en el edificio en las afueras. ¿Te acuerdas de dónde es? Lo recordaba. Ese lugar siempre me causaba sensaciones extrañas, algo olvidado, abandonado, como una parte de mí misma. Cuando llegué, Luis ya me esperaba en la entrada del viejo edificio. La puerta medio podrida se abrió con un suave chirrido y entramos. Al estar en ese enorme espacio vacío con ventanas polvorientas, sentí que algo se encogía dentro de mí. Luis, entusiasmado, empezó a describir dónde estarían las barras y cómo veía el concepto del lugar. Aquí, señaló hacia una esquina lejana. Quiero poner una mesa larga de madera, de esas en las que pueden sentarse tanto los transeúntes como los clientes habituales. Suena excelente. Sonreí, intentando concentrarme en el proyecto, pero mis pensamientos ya vagaban. De repente, Luis se detuvo y me miró, como si estuviera examinando algo más profundo. Carla, has cambiado. Eres diferente. No eres como antes. ¿Qué te pasa? Me quedé congelada. No esperaba una pregunta tan directa.
¿Cómo pudo notar lo que yo misma había estado ignorando durante tanto tiempo? Todo está bien, Luis. Simplemente la vida cambia. Todos cambiamos. Traté de desviar la conversación, pero él no me dejó escapar. Siempre pensé que serías feliz con Héctor. Su voz se volvió más suave, más seria. Pero ahora, al mirarte, veo que no es así. ¿Por qué? Luis, no empieces. Di un paso atrás, sintiendo cómo la tensión entre nosotros aumentaba. No puedo callar. Siempre me arrepentí de que lo escogieras a él, y no a mí. Esas palabras me golpearon como un rayo, rompiendo el silencio del viejo lugar. No sabía qué responder. Solo lo miraba en silencio. Los recuerdos comenzaron a revolotear en mi cabeza. Cómo solíamos pasar tiempo juntos los tres. Lo fácil que era bromear y reír cuando aún no existían estas fronteras invisibles entre nosotros. Luis dio un paso hacia mí. Sus ojos miraban directamente a los míos, sin miedo ni arrepentimiento. Luis, esto no está bien, susurré, sintiendo que mi voz temblaba traicioneramente. ¿No está bien? ¿O acaso hemos tratado demasiado tiempo de convencernos de que lo es? Dio otro paso hacia adelante, y ahora su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Y antes de que pudiera decir algo, antes de que mis pensamientos se alinearan en una cadena de objeciones lógicas, sus labios se encontraron con los míos. Sucedió tan inesperadamente que ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que acababa de ocurrir. El tiempo se detuvo. Ambos sabíamos que no habría vuelta atrás. Estuve mucho tiempo intentando convencerme de que todo se podía detener, que ese beso fue un error, un momento de debilidad que ambos pronto olvidaríamos. Pero con cada día que pasaba, mi determinación se derretía como hielo bajo el sol ardiente. Luis estaba en todos mis pensamientos. Cada vez que nos reuníamos para hablar del proyecto, sentía como la pared invisible de tensión entre nosotros se hacía más grande, a punto de colapsar en cualquier momento. Y cada vez que intentaba reconstruirla, Luis encontraba la manera de sortear mis barreras internas. Comenzamos a vernos más a menudo. Todo empezó de forma inocente. En el trabajo, en la cafetería, en la azotea de uno de los viejos edificios a donde me llevó un día para mostrarme la vista de la ciudad. Allí, en lo alto, entre el ruido de las calles y el murmullo lejano de los coches, me sentía diferente, libre. ¿Alguna vez has pensado que todo podría haber sido diferente? Preguntó Luis un día mientras estábamos en la azotea, mirando a lo lejos. ¿Qué quieres decir? Traté de mantener la neutralidad, aunque sabía a dónde quería llegar. Hablo de nosotros, de lo que podría haber sido si me hubieras elegido a mí en lugar de a Héctor, hace tantos años. Bajé la mirada, entendiendo que esa conversación era inevitable. Pero desde algún lugar profundo, sentí una rabia que empezaba a surgir. Contra mí, contra él, contra esta vida que tan hábilmente me había conducido a un callejón sin salida. Luis, eso fue hace mucho. Me casé con Héctor. ¿Sabes que no podemos? ¿Por qué no? Su voz era suave pero llena de convicción. Sé lo que sientes. Ya no eres feliz con él. No es tan sencillo. Di un paso atrás, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Pero era así. Todo se había vuelto demasiado complicado, demasiado enredado. Demasiadas palabras no dichas, demasiados deseos no expresados. Yo te doy lo que no tienes con él. ¿O vas a negarlo? Sus palabras me atravesaron, haciéndome detener. En ese momento me di cuenta de que, aunque le decía una cosa, en mi interior aceptaba la verdad. Hacía mucho que no me sentía deseada por Héctor. Luis despertaba en mí algo que había estado dormido, algo que casi había olvidado. En su mirada veía pasión, interés sincero, algo que con Héctor se había vuelto raro, como un destello de luz en una larga oscuridad. Comenzamos a vernos en secreto. Al principio eran encuentros inocentes en el bar en construcción, un lugar donde nadie se asomaba. Pero cada vez, nuestras interacciones se volvían más personales, llenas de esa sensación de la que no podía deshacerme. Veía cómo su mirada cambiaba, cómo sus caricias se volvían más seguras, cómo ambos habíamos cruzado esa línea invisible que antes habíamos intentado mantener. Cada encuentro era ahora un paso hacia algo mayor.
Me decía que quería más, que nuestros breves encuentros no eran suficientes. Sus palabras eran como gotas de agua que lentamente erosionaban mis dudas. Carla, me dijo una vez más cuando estábamos solos en la penumbra del futuro bar. No puedes seguir huyendo de lo que sentimos. Lo miré en silencio, incapaz de resistir la oleada de emociones que me abrumaban. Sabía que tenía razón. Sabía que esto era inevitable. Pero en lo más profundo de mí, no podía dejar de sentir culpa. Cada vez se hacía más difícil. Sabía que la situación se estaba saliendo de control. Cada vez que Héctor me miraba, sentía una oleada de pánico, como si estuviera al borde de un precipicio. Hasta hace poco, nuestra relación estaba simplemente muerta. Vivíamos juntos, pero cada uno con su propio horario. Y ahora, cada vez que pronunciaba una palabra, veía en sus ojos esa pregunta que aún no había hecho, pero que ya vivía dentro de él. ¿Qué está pasando? Carla, dijo una noche cuando regresó del trabajo más temprano de lo habitual. Yo estaba sentada en la mesa tratando de concentrarme en mis notas para el proyecto con Luis. ¿Cómo va el trabajo en el bar? Casi no hablas de eso. Me tensé, pero intenté no dejar traslucir mis sentimientos. Bien, respondí sin levantar la vista. Mucho trabajo, todo sigue su curso. ¿Mucho trabajo? Su voz se volvió un poco más aguda. Pero parece que no vas tan seguido al taller. Me congelé. Estaba observando. Había empezado a notar. Cada encuentro con Luis me parecía aún más peligroso, pero no podía detenerme. Luis era como una atracción mágica que no me soltaba. Cada vez que estaba con él, me olvidaba del mundo, de la culpa, de que mi matrimonio estaba en juego. Héctor comenzó a hacer más preguntas. Sentía sus sospechas como una sombra invisible que me seguía incluso cuando él no estaba cerca. Traté de convencerme de que todo era producto de su cansancio, del estrés, pero ni siquiera yo creía en mis propias palabras. Mientras tanto, Luis solo intensificaba sus intentos de romper nuestra cadena invisible de secretos. Seguíamos viéndonos en el bar en construcción. Allí, entre las paredes medio destruidas, el tiempo parecía detenerse, y por un instante podía permitirme sentir que la vida real eran esos momentos, cuando estaba con él. Carla, ¿cuánto más va a durar esto? Preguntó Luis mientras estábamos sentados en el suelo, apoyados contra una pared fría, rodeados de materiales de construcción. Hablaba en serio. Su voz estaba llena de determinación. Ya no puedo seguir viviendo esta vida secreta. Necesito más. Luis. Me detuve, sin saber qué responder. Todo se había vuelto tan complicado. Sabía que no podría ocultar nuestros encuentros para siempre, pero también sabía que Héctor no me perdonaría si lo descubría. Mi vida, todo el mundo que había construido, podría desmoronarse en un instante. Pero Luis, él era lo que había deseado durante tantos años, lo que tanto me había faltado. Sabes que tarde o temprano Héctor se enterará, ¿verdad? Continuó Luis. Su mirada estaba cargada de seriedad. No podemos seguir escondiéndonos para siempre. Quiero estar contigo abiertamente. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Me quedé en silencio, tratando de comprender hasta dónde había llegado nuestra locura. Héctor realmente lo descubriría pronto, y eso nos destruiría a ambos. Pero no podía renunciar a Luis. No podía rechazar esos sentimientos que habían vuelto a mí gracias a él. Yo no sé qué hacer. Finalmente susurré, sintiendo como todo dentro de mí temblaba. No puedo perderlo a él, pero tampoco puedo perderte a ti. Tendrás que tomar una decisión, Carla, dijo Luis. Y cuanto más lo retrases, más doloroso será para todos nosotros. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una pregunta sin respuesta, y comprendí que hacía mucho tiempo habíamos pasado el punto de no retorno. Héctor nunca advertía sobre sus planes, especialmente cuando se trataba del trabajo. Siempre había sido así, enfocado en las tareas que había que resolver. Pero esta vez, su regreso repentino a casa me tomó por sorpresa, al igual que todo lo demás que sucedió ese día. Estaba con Luis en el bar, como siempre. Estábamos sentados en una de las habitaciones, discutiendo los detalles. O mejor dicho,
intentando encontrar la manera de hablar sobre un futuro que cada día parecía menos real. Con cada encuentro sentía el peso de la decisión aplastándome. Ya no era posible huir de la verdad. No puedes desaparecer cada vez que te sientes insegura, decía Luis con la voz tensa. No quiero ser tu escape secreto de la realidad. Quiero un futuro real, abierto, contigo. Luis, ¿sabes que si todo sale a la luz? Empecé a decir, pero no terminé. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Las miradas de Luis y la mía se encontraron al instante en pánico, como si ambos supiéramos que ese era el momento de la verdad. Y allí, en el umbral, estaba Héctor. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Su voz era grave, casi un gruñido, y supe que no quedaban más oportunidades de ocultar la verdad. Estaba allí, inmóvil, mirando a Luis y a mí. Pude ver en sus ojos todo un abanico de emociones, desde la confusión hasta la furia. El tiempo pareció ralentizarse, y lo único que podía escuchar era el latido de la sangre en mis oídos. Héctor, esto no es lo que parece, susurré, pero ni yo misma creía en esas palabras. Él dio un paso hacia adelante, sin apartar la mirada de nosotros. Sus manos se cerraron en puños, como si estuviera conteniendo una explosión inminente. ¿No es lo que pienso? Se rió, una risa corta y amarga, llena de dolor. ¿Y qué es entonces, Carla? ¿Estás con mi hermano a mis espaldas y quieres decirme que no significa nada? Luis, siempre tan seguro y decidido, esta vez permaneció en silencio. Por primera vez vi cómo aparecía una chispa de desconcierto en sus ojos. Sabía que todas las palabras serían inútiles ahora. Pensé que podía confiar en los dos. Continuó Héctor, su voz aumentando de volumen. Pensé que éramos una familia. Y tú, mi hermano, se giró hacia Luis. Has estado a mi lado toda la vida. Y ahora tú. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta, y vi cómo su rostro se deformaba de dolor. Héctor, esto fue un error. Intenté hablar, pero me interrumpió. ¿Un error? Dio otro paso hacia mí. Su rostro quedó muy cerca del mío. ¿Llamas a esto un error? ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo? ¿Cuántas veces se han reído de mí a mis espaldas, disfrutando de que yo no me diera cuenta? Me quedé en silencio. Decir la verdad era imposible, pero mentir también carecía de sentido. Todo había terminado. No quiero escuchar ni una palabra más, dijo, girándose bruscamente hacia la puerta. Ambos están muertos para mí. Se fue, dejándonos allí, de pie entre las sombras y los escombros de lo que alguna vez fue nuestra vida. El silencio llenó todo el espacio como un peso insoportable. Sentí como mi corazón se comprimía. Por dentro todo estaba vacío. Habíamos destruido todo. Luis se acercó a mí, pero su toque ya no traía consuelo. En ese momento entendí que, fuera lo que había entre nosotros, no podría sobrevivir en esas ruinas. Nos quedamos de pie en la penumbra, conscientes de que todo había terminado. Héctor se había ido. Y con él, también mi vida tal como la conocía.